Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista. Vamos a cambiar de tema, vamos a volver a entrar a este amparo que concedió la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ambientalistas con una supuesta afectación que hay en el medio ambiente, sobre todo en los arrecifes, por la ampliación del puerto de Veracruz. Tienen detenidas las obras de ampliación del puerto de Veracruz y hay que continuar con este análisis, la repercusión que esto tiene. Obviamente hay que preservar el medio ambiente, sin duda alguna, hay que estar muy atentos con esto y sobre todo pues ver que se haga lo conducente en los estudios de impacto ambiental, en lo que vayan a hacer las autoridades, pero insisto, las repercusiones que tiene el que las obras de ampliación del puerto de Veracruz se detengan y por ende pues ya no tenga el crecimiento que se espera para que esto siga detonando la economía en el estado y en el país. Nos da gusto que nos tome la llamada el ingeniero Francisco Ávila Camberos. Él es exalcalde de Veracruz y él también fue coordinador nacional de puertos. Es una persona que sabe muy bien y conoce a fondo este tema. Ingeniero, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad de manifestar mi opinión. Gracias y buenas tardes para ustedes y para los radioyentes. A sus órdenes. Claro que sí, ingeniero. Pues bueno, usted fue coordinador general de puertos, sabe perfectamente lo que significa y la importancia que tienen en los puertos, o en especial el puerto de Veracruz, y esta situación de este amparo que pues detiene las obras de ampliación, pues nos impacta y nos impacta de manera directa a los ciudadanos, sobre todo porque por una parte sí hay que preservar el medio ambiente, pero por la otra, el que el puerto no tenga el crecimiento que requiere, pues va a frenar, insisto y valga la redundancia, el crecimiento y el desarrollo económico del Estado y del país en su concepto, ingeniero. Sin duda, creo que es una descripción muy completa. A ver, tenemos que preservar el medio ambiente, eso sin duda. Del medio ambiente depende la sobrevivencia del ser humano. Pero una cosa es preservar el medio ambiente, que se puede hacer, porque de lo contrario no habrá desarrollo, y cada vez que una obra de esa magnitud se hace o se lleva a cabo, indiscutiblemente va a haber una afectación al medio ambiente. Eso sin duda. Es una obra gigantesca, equiparable posiblemente a la que en su momento se hizo en el gobierno del general Porfirio Díaz cuando se construyó o se modernizó por primera vez el puerto de Veracruz. Mire, sin embargo, cuando existe voluntad, hay formas de remediar las cosas, hay formas de corregir cualquier posible afectación. Y pongo un ejemplo, hay que abrir una calle, hay que evitar el congestionamiento, la contaminación de los vehículos, y hay que tirar 100 árboles, por decir algo. Si esos 100 árboles los talo, lo cual es negativo, pero permito que no haya concentración de dióxido de carbono o de monóxido de carbono producto de la combustión de los vehículos. Y al mismo tiempo, si tiro 100 árboles y sembramos 10,000, y vemos que esos 10,000 se den, se logra un doble objetivo, mejorar, o un triple objetivo, mejorar la vialidad, mejorar el medio ambiente y evitar la contaminación que produce el tráfico de vehículos a vuelta de rueda. Esto vamos a extrapolarlo y vamos a hablar ahora de la ampliación del puerto. Veracruz es por donde entró la cultura occidental, la religión, el idioma, la rueda, los animales de tiro, la religión cristiana, el alfabeto, la imprenta, la universidad, y donde entraban y salían mercancías cuando México era la Nueva España. El general Porfirio Díaz tuvo la visión de modernizar el puerto, algo que fue un mérito indiscutible en la época en que se hizo esa obra, hace más de 100 años. Bueno, ese puerto ya no podía seguir manteniéndose con las mismas dimensiones. Urgía ampliarlo para ser competitivo. Yo fui uno de los que iniciaron, junto con
organizaciones, con empresarios, la promoción de ampliar el puerto. Hubo que sortear cantidad de dificultades, inclusive algunas que en mi opinión fueron extremas, pero se cumplieron. Por ejemplo, las autoridades ambientales indicaron que la forma adecuada de poder hacer esa ampliación era rescatando los corales, extrayéndolos a mano y llevándolos a sembrar, válgase la expresión, a lugares donde no resultaron afectados. Esa tarea se cumplió junto con otras más. Y ahora resulta que en el año 2016, años más, años menos, esa es la información que tengo, hay dos personas que se inconforman. El término jurídico exacto no lo conozco, yo nada más llegué ingeniero, pero hay dos personas que promueven una acción ante la Suprema Corte de Justicia, y finalmente la Corte de Justicia, 6 años después, les da la razón y se detiene la ampliación del puerto. Hay dos personas que hicieron esa solicitud, pero hay miles, decenas de miles que no hablaron a tiempo y no se dieron cuenta las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales que estaban con esa medida, poniendo en riesgo la ampliación del puerto. Y el problema de esto es que Veracruz, si quiere ser un puerto competitivo, tiene que crecer, tiene que ampliarse. No estamos peleados con el medio ambiente, pero me parece un absurdo que 6 años después la Suprema Corte defina que siempre no, cuando primero las autoridades dijeron que sí, y ahora que siempre no. Ese tipo de indecisiones habla muy mal del país, porque no hay certidumbre jurídica. Lo que se aprueba un día, años después, cuando ya hubo inversión, se dice que ya no procede. Creo que es absurdo, y más absurdo, en mi opinión, es que digan que ahora hay que formar una comisión internacional de expertos que determine lo que hay que hacer. En México, cada vez que hay una comisión que se forma, normalmente las cosas se atoran y se quedan durmiendo el sueño de los justos. Hay una frase terrible que describe nuestro sistema burocrático y dice: en Palacio las cosas marchan despacio. Basta y sobra con que una comisión se forme para que esto se pueda llevar 10 años o 5 años en sacar una recomendación. Y además me preocupa porque invitan a expertos internacionales que pueden traer un criterio diferente y que además pueden defender los intereses de los puertos de sus propios países. Competimos contra Houston, competimos contra Bronzeville, además de competir con otros puertos de la República Mexicana. Y hay intereses en juego. Entonces, creo que los veracruzanos debemos de unirnos y debemos de luchar por nuestro puerto. No pelearnos con la ecología, porque si nos peleamos con el medio ambiente, estaríamos hipotecando de alguna manera el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. No, hay técnicas para poder lograr un equilibrio entre lo que es modernización y lo que es preservación de la ecología, del medio ambiente. Y les pongo un ejemplo simplísimo. ¿Es posible que el puerto haya generado algún daño? Es posible, suponiendo con razón que puede haber generado un daño, pero se puede remediar. Pero yo pregunto, ¿cuántos se han amparado porque hay contaminación de aguas negras? Que las plantas de tratamiento normalmente no tratan al 100% las aguas. Y los corales se mueren también por contaminación. ¿Y qué me dicen de toda la deforestación tremenda que hay en las márgenes de los ríos de nuestro estado? Que esto hace que cada vez que llueve, millones de toneladas de sedimentos se arrastran y a las desembocaduras de los ríos. Estos taponan las desembocaduras de los ríos, provocan inundaciones y parte de ese sedimento va a cubrir las zonas de coral, y el coral, ante la falta de luz solar, porque el sedimento los cubre, resulta que se muere. ¿Y cuántos se han amparado contra ello? Entonces, yo no lo sé, lo pongo en tela de duda,
a lo mejor la buena intención de quienes se ampararon para poder en un momento dado lograr un medio ambiente mejor, pero también hay siempre la sospecha, como dijo alguien, el sospechosismo de ser un simple protagonismo, y me parece absurdo que siendo la Suprema Corte parte del Estado mexicano, haya dejado en la indefinición la fecha de continuación de los trabajos. Simplemente pateó la pelota y a ver quién viene a resolver. En nuestro sistema político, lamentablemente, los políticos tienen miedo de intervenir en cosas que pueden ser, que les pueden afectar su imagen pública. Pues están pensando en las próximas elecciones, en la votación, y decidir en cuanto a estos temas, nadie se quiere meter. Entonces, el único que pierde es Veracruz. Se está perdiendo inversión, se está perdiendo certidumbre jurídica, se están perdiendo empleos, está perdiendo competitividad nuestro puerto. Pero hay algo peor todavía. Si no se termina la escollera que existe ya, que está incompleta, falta un tramo, el puerto, la ampliación del puerto actual se va a solvar. ¿Por qué? Porque la marejada, porque las corrientes marinas arrastran sedimento. Entonces va a haber que invertir muchísimos millones en estar dragando constantemente la ampliación del puerto. Entonces, no por resolver una cosa, que en teoría suena bien, permitamos que se genere algo que es peor y que es contra los intereses de la ciudadanía, contra los intereses de Veracruz. Yo puedo decirles con toda claridad y con toda certidumbre, me costó defender la ampliación del puerto con sangre, sudor y lágrimas. El gobernador se oponía, en esa época Fidel Herrera, la Secretaría de Marina se oponía, quería que la ampliación se diera en Tuxpan. Tuxpan no tenía ni siquiera ferrocarril. Había unos que se lo querían llevar a Alvarado, pues es algo muy hermoso, pero Alvarado es un puerto que tiene, es un puerto fluvial, y en la zona donde estaría el puerto recibiría también toneladas o miles de metros cúbicos de azole procedente de la parte alta del río, y habría que estar dragando. Entonces esos son costos que se tienen que repercutir en las tarifas que el puerto cobra. Entonces ya se logró después, fíjense, yo empecé la promoción de la ampliación del puerto en el año 2001. Estamos en el año 2022, no se ha terminado, y ahora por una cuestión legal se ha detenido esa ampliación. Ingeniero. Parece ser que los mexicanos somos enemigos de los propios mexicanos. Ese es a grandes rasgos mi comentario, mi sentimiento, mi conformidad, mi protesta y mi preocupación. Me interesa el progreso de Veracruz, pero tal parece que a veces los veracruzanos no reaccionan. Ahorita deberían de estar las cámaras, los agentes aduanales, los transportistas, todo mundo que tiene que ver con el puerto deberían de estar expresándose, manifestándose, y todo el mundo está callado ante algo que puede ser catastrófico para nuestro pueblo. Yo aprovecho la oportunidad que me dan a ustedes de manifestar con toda libertad, con toda certidumbre y con toda, es mi obligación hacerlo, pues manifestar mi inquietud, mi inconformidad por algo que me parece verdaderamente absurdo. Pero estamos en México. En México pasan cosas absurdas y muchas personas las ven como normales. Ingeniero, me parece excelente lo que está marcando. Yo estoy de acuerdo con usted. Debemos de alzar la voz, y sobre todo en un tema que es crucial. Nos quedan unos 4 minutitos, ingeniero, pero sí me gustaría regresar un poco, como bien nos indica, a todos estos hechos históricos. Usted fue un gran impulsor, o uno de los principales impulsores de la ampliación del puerto, y con relación a esto que dice, no, bueno, a ver, se va a hacer una comisión con ambientalistas y todo. A ver, en su momento, usted lo sabe bien, se cambió la poligonal incluso para no afectar parte del arrecife. Y luego también le voy a enumerar algunas de las dependencias e instituciones académicas que estuvieron haciendo los impactos ambientales durante varios años, precisamente para esto, para que no hubiera problemas con el medio ambiente. La Comisión Nacional para el Uso de la Biodiversidad, la UNAM,
la Universidad Veracruzana, la Secretaría de Marina también estuvo en esto, la CONAGUA, la Semarnat, la SOFEMAT. Bueno, fueron más de 12 instituciones, pues tanto públicas como académicas, que estuvieron llevando a cabo los impactos ambientales. Es decir, sí se hizo el trabajo en su momento, e incluso también yo tengo el dato que la propia Administración Portuaria Integral de Veracruz hicieron arrecifes artificiales, precisamente mandando para abajo barcos, chatarra y todo, que es como se pueden llevar a cabo estos arrecifes artificiales. Es decir, sí se hizo este trabajo y ahora, bueno, pues tal pareciera que nunca se hizo nada. Es correcto. La interpretación que da la Suprema Corte es que se valoraron de manera aislada los efectos, no de manera conjunta. Bueno, pues a lo mejor es un tecnicismo. Son hechos consumados. Ahora, ¿cómo se resuelve? Que hay que traer una comisión internacional, adelante, pero pongan fecha, porque si no, esto va a dormir el sueño de los justos. Es como, para que tengamos una idea, como pasaba antes, condenaban a alguien a muerte, había que fusilarlo, y por burocracia absurda, llegaba el indulto 2 días o 3 días después de que habían fusilado al pobre hombre que a lo mejor era inocente. Eso no sucede en México. Necesitamos exigirles a las autoridades certidumbre jurídica, agilidad. Finalmente están representándonos y finalmente tienen que ver por el interés nacional. Yo fui funcionario federal en la Secretaría de Comunicaciones. Me parecía absurdo que siendo el mismo gobierno lo que la Secretaría A proponía, lo estorbaba la Secretaría B, la C y la D. Tal parecía que en lugar de sumar, había un protagonismo para ver quién paraba las cosas. Así no puede seguir el país. Así vamos a seguir llegando siempre tarde a la historia. Y esto, las nuevas generaciones nos los van a reclamar. Estamos compitiendo contra Houston, estamos compitiendo contra Bronzeville. Houston dice que en 48 horas o 72 máximo puede poner un contenedor en la Ciudad de México, porque son eficientes, porque están organizados, porque tienen una logística. Y nosotros aquí andamos peleándonos que si se hace o no se hace. Ya se hizo. Ahora hay que ver si hay que remediar algo, que se remedie, pero que no se pare, que no se detenga. Eso va contra el interés del país, pero fundamentalmente va contra el interés de Veracruz. Ojalá y los veracruzanos, las organizaciones, los sindicatos vean que está en juego su fuente de trabajo y ojalá se manifiesten de manera pública para obligar a quien corresponda para que agilice las cosas. Pero repito, no nos vamos a pelear con la ecología, no nos vamos a pelear con el medio ambiente, tenemos que respetarlo, pero si ya son hechos consumados, resolvamos de la mejor manera posible. Imagínense cómo quedamos ante los inversionistas extranjeros que han venido a confiar en nuestro país, a invertir aquí, a traer tecnología, a adquirir sesiones parciales de derechos, a pagar lo que eso cuesta, empezar a hacer instalaciones, y les dicen ahora que siempre no. Pues, sí. ¿Qué clase de imagen estamos dando ante el extranjero? La verdad que para llorar, esto tiene que cambiar, y lo tenemos que cambiar los ciudadanos mediante 2 maneras: presionando y votando por gente más competente. Mientras eso no suceda, este país no va a cambiar. Y eso se logra con educación, eso se logra con comunicación. Ustedes están haciendo una extraordinaria labor, extraordinaria de mover conciencias. Y no esté con la cargada de celebrar, como algunos medios lo hacen, celebrar algo que está causándole un gran daño a Veracruz. Excelente, ingeniero. Pues le agradezco muchísimo que haya podido externar su punto, dar su posicionamiento. Es muy importante escuchar sus palabras. Usted es un gran conocedor del tema. Fue coordinador nacional de puertos y sobre todo uno de los principales impulsores de la ampliación del puerto. Muchísimas gracias, ingeniero.
Muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo muy afectuoso, y gracias por la oportunidad de manifestar mi opinión, como siempre, con toda libertad. Eso es algo que agradezco a don Félix Malpica, a Grupo FM y al 99.7, y desde luego a ti, Jorge Luis, que eres siempre muy amable, muy caballeroso conmigo. Te mando un abrazo muy afectuoso, y gracias a los radioyentes también. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias al ingeniero Francisco Ávila Camberos, ex presidente municipal de Veracruz. También él fue coordinador nacional de puertos con este tema que lo vamos a seguir abordando.